Hablamos de tratamientos en dolores de rodilla para nuestros niños. ¿Usted tiene alguna consulta a partir de este momento? Puede comunicarse con nosotros al 214-8401 y escribirnos al 720-63-589. Vamos a tocar este tema junto a la médico fisiatra Carla Flores, quien nos acompaña. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy buen día y bueno, esperemos despejar algunas dudas, ¿no?, de aquellos pacientes que tengan algún tipo de afección, como es el dolor de rodilla. Muchísimas gracias. Vamos a estar también hablándoles acerca de una campaña del Hospital Arcoíris relacionada a este tema, por supuesto, así que quédese en nuestra compañía. Comenzamos con un material que hemos preparado para todos ustedes sobre qué es el dolor de rodilla, cuáles son las causas y más adelante, por supuesto, vamos a brindarles información detallada sobre los tratamientos. Veamos. El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de todas las edades. Puede comenzar repentinamente, a menudo después de una lesión o de ejercicios. El dolor de rodilla también puede comenzar como una molestia leve y más adelante empeorar poco a poco. Este dolor puede tener distintas causas. Tener sobrepeso puede ponerlo en mayor riesgo de problemas de rodilla. El uso excesivo de la rodilla llega a destacar problemas en ella que provocan dolor. Si usted tiene antecedentes de artritis, eso también podría provocarle dolor en la rodilla. Lesiones y uso excesivo. Entre estos están la bursitis, dislocación de la rótula, síndrome de la banda iliotibial, dolor en la parte frontal de la rodilla, desgarro del cartílago o dolor que se siente en la parte interior o exterior de la articulación de la rodilla, distensión muscular o esguinces. Las causas simples del dolor de rodilla frecuentemente se alivian por sí mismas cuando usted toma medidas para aliviar los síntomas. Si el dolor de rodilla es provocado por un accidente o una lesión, debe contactar a su médico de forma inmediata. Si su dolor de rodilla acaba de comenzar y no es grave, usted puede descansar y evitar actividades que causen el dolor, evitar poner peso en la rodilla, aplicar hielo, primero cada hora durante 15 minutos. Después del primer día, aplíquelo al menos 4 veces al día. Cúbrase la rodilla con una toalla antes de aplicar el hielo. Mantenga la rodilla elevada en la medida de lo posible para reducir la hinchazón. Use un vendaje elástico o mangas elásticas, las cuales se pueden comprar en la mayoría de las farmacias. Esto puede reducir la hinchazón y brindar apoyo. Duerma con una almohada por debajo o entre las rodillas. Puede seguir los siguientes consejos generales para ayudar a aliviar y prevenir el dolor de rodilla. Caliente siempre antes de hacer ejercicios y enfríe los músculos luego de terminar. Evite correr cuesta abajo, en lugar de eso baje caminando. Reduzca la cantidad de ejercicios que hace. Corra sobre una superficie lisa y suave como un sendero, en lugar de hacerlo en el cemento pavimento. Baje de peso si tiene sobrepeso. Si usted tiene pies planos, pruebe plantillas de calzado especiales y soportes de arco. Y verifique que sus zapatos para correr estén bien hechos, ajusten bien y tengan buena amortiguación. Las medidas adicionales que deba tomar dependerán de la causa de su dolor de rodilla. Hablamos sobre tratamientos de dolor de rodilla en nuestros niños. A partir de este momento usted puede comunicarse, el 214-8401 ya está habilitado. Escríbanos también vía SMS o WhatsApp al 720-63-589. Hágalo con tiempo de anticipación, nos gustaría dar lectura y respuesta absolutamente a todas sus consultas en esta ocasión. Comenzamos, doctora. Para empezar, es importante también conceptualizar lo que implica un dolor y de forma específica en la rodilla. Bueno, el dolor de rodilla es un síntoma, ¿no?, un síntoma bastante común en aquella población que tiene algún tipo de alteración. Por ejemplo, pacientes que son ancianos o adultos mayores que van a desencadenar por la misma edad alguna patología en la rodilla por desgaste articular. En niños, ¿qué es lo que se ha visto? Que el dolor de rodilla se presenta cuando han tenido un sobreuso de esta articulación, principalmente cuando se producen también traumatismos a este nivel por caídas, los mismos juegos que realizan los niños al caerse de rodillas. Uno piensa que es algo irrelevante, ¿no?, pero llega un momento en que estos niños presentan el dolor localizado a nivel de la rodilla y es bueno hacer un tratamiento adecuado de este tipo de afección. ¿Hay algún otro síntoma o signo que acompañe, por ejemplo, al dolor de rodilla y pueda, por supuesto, alertarnos para que a partir de ello nosotros podamos realizarle una evaluación?
Muchas veces el dolor de rodilla no viene solo. Tenemos pacientes que llegan a la consulta con dolor de rodilla que también presentan aumento de volumen en la articulación, una inflamación bastante severa que necesita tanto tratamiento farmacológico como un tratamiento conservador. Dentro de esto tenemos que iniciar un tratamiento ya sea con antiinflamatorios, con analgésicos e inclusive tomar en cuenta los corticoides, ¿no? Como le digo, siempre va de la mano con el tratamiento conservador porque es bueno ayudar e indicar al paciente que el tratamiento es individualizado y que tiene que tener una educación en cuanto a la higiene articular, principalmente en la rodilla. ¿Se puede agravar ese dolor? ¿Podría comenzar como un simple dolor de rodilla que a veces dejamos pasar, que pensamos que con tal vez friccionando ese sector nada más o con un tratamiento tópico puede llegar a curarse, pero sin embargo muchas veces o por dentro por lo menos puede llegar a empeorar esta situación? Sí, muchas veces el dolor de rodilla que de un inicio es leve, cuando uno tiene esa predisposición a continuar con el mismo mecanismo que ha ocasionado el dolor, se cronifica. Este dolor ya que va más de 6 meses ya es un dolor de tipo crónico que sí o sí necesita la intervención de un médico, porque de por sí solo este dolor no va a desaparecer y muchas veces puede llegar a limitar la articulación y a dificultar la marcha, que es lo principal. El 214-8401 está habilitado. Usted puede comunicarse en este momento con nosotros, llamarnos y por supuesto realizar sus consultas. Estamos hablando acerca de dolor de rodillas en nuestros niños. Si tiene sin embargo alguna otra consulta en otro tema que sea similar por supuesto o que podamos también dar respuesta dentro de la especialidad que tenemos en esta edición, usted puede comunicarse con nosotros. Además más adelante vamos a estarles anunciando una campaña relacionada justamente a este tema para que todos ustedes puedan llevar a sus niños o si están sintiendo también este tipo de síntomas, pues preocuparse y de manera oportuna poder realizarse el tratamiento, por supuesto. Tenemos ya una consulta, gracias a Hernán por comunicarse con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Bueno, es un tema bastante delicado este del dolor de rodillas. Yo quería consultarle a la doctora, ¿no? Ha aparecido un dolor en mis rodillas de manera permanente, ¿no? Más que todo se siente en la noche, ¿no? Cuando estoy descansando no se puede calentar las rodillas y hay un dolor bastante agudo. Entonces quisiera saber, ¿no? Cuál es el tratamiento, qué se puede hacer para subsanar esta molestia, porque es una molestia de todos los días, ¿no? Y es un dolor bastante intenso. Muchísimas gracias, Hernán, por comunicarse con nosotros. Ya le brindamos su respuesta, doctora. Bueno, en casos de dolor permanente de la rodilla se tiene que hacer una exploración adecuada. Muchas veces, dependiendo de la edad, como le decía, la patología más frecuente en estos casos es la artrosis de rodilla. Por la voz me imagino que el señor tiene más de 40 años, ¿no? Inclusive puede estar llegando ya a los 50 años. Entonces me imagino que es un paciente que tiene una afección a nivel de la rodilla por desgaste del cartílago articular. Entonces sería bueno examinarlo al señor y ver realmente qué es lo que está ocurriendo con la rodilla para instaurar un tratamiento adecuado. Existen varios tests, varias maniobras que nos van a esclarecer cuál es la patología que está padeciendo el señor para que instauremos un tratamiento. Si ya es un dolor bastante severo y que está imposibilitando las actividades de la vida diaria del señor, deberíamos instalar un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces sería bueno que el señor pase por el hospital, consulte con nosotros para que podamos examinarlo y darle un tratamiento adecuado. Bien, debemos de siempre actuar a tiempo cuando se trata de nuestra salud, mi querido amigo, y a quienes nos están viendo, por supuesto. Vamos a ir dando lectura a los mensajes y a quienes se animan también a realizar sus consultas. Ya lo decíamos, más adelante vamos a anunciarles una campaña que ya inició el pasado 10 de julio y que se alarga hasta el próximo 10 de agosto, justamente en el Hospital Arcoiris. Buenos días al programa, una consulta. Si el dolor es interno de ligamentos, nos dice, ¿qué tratamiento puedo realizar? Gracias a Michelle Sánchez. Gracias por comunicarse. Bueno, en el caso de que se haya confirmado algún tipo de lesión en ligamentos, tenemos que primero pedir los exámenes necesarios para ver en qué grado de afectación están estos ligamentos, ya sea una ruptura parcial, una ruptura total o simplemente una inflamación de los mismos.
Entonces el tratamiento es bastante diferente. En el caso de que fueran grados severos o inclusive una ruptura de los ligamentos, el tratamiento es netamente quirúrgico. Si es un grado leve a moderado, entonces el tratamiento lo podemos hacer en base a los fármacos con los que contamos y también con la parte de la rehabilitación. Dentro de la rehabilitación tenemos el apoyo de los fisioterapeutas. Los licenciados están bastante capacitados, tienen un excelente manejo de este tipo de patologías, donde vamos a manejar desde la parte de la termoterapia, la parte de la electroanalgesia y sobre todo la parte del ejercicio. Tenemos que tomar en cuenta que el paciente que tiene dolor de rodilla necesariamente tiene que realizar el movimiento de la articulación, siempre y cuando no sea algo quirúrgico, ¿no? Muchas veces un paciente que presenta dolor de rodilla, por el mismo dolor deja de movilizar la articulación, pero tenemos las patologías por desuso, que nos lleva a una patología ya sea de tipo artrósica por desgaste articular o por erosión ósea, ¿no? Entonces es bueno movilizar la rodilla también. Tenemos otra llamada telefónica. Cleto, gracias por comunicarse con nosotros y también por aguardarnos en línea. Adelante con su consulta. Buen día. Buen día. Doctorita, le quería consultar acerca de mi rodilla. Me duele solo cuando subo las gradas, me duele. Después de eso, cuando camino normal, está normal nomás. Solo cuando subo las gradas tengo un dolor de rodilla. Yo quisiera saber qué es lo que se puede hacer o cómo puedo consultar. Gracias, Cleto. Gracias por comunicarse. Doctor. Bueno, existe un síndrome denominado síndrome femoropatelar. Este síndrome se caracteriza principalmente porque cuando una persona está ascendiendo o descendiendo gradas, siente un ruido, ¿no? A lo que nos denominamos nosotros crépito, que muchas veces se acompaña de dolor. En este caso tenemos que valorar qué músculo a nivel del muslo, como es el cuádriceps y la cintilla iliotibial, está afectado, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la rótula. Este hueso que se encuentra en la cara anterior de la rodilla, en el síndrome femoropatelar, está fuera de su lugar. Entonces vemos qué músculo está debilitado para empezar el fortalecimiento, para que este hueso vuelva a su lugar y evite el dolor en el ascenso de gradas. Entonces también sería bueno examinarlo al señor. Hablamos sobre tratamientos para dolor de rodilla. El 214-8401 está habilitado y tenemos una llamada telefónica. Gracias a Gladys por esperarnos. Adelante con su pregunta. Buen día. Muy buenos días, licenciada. Antes, felicitarle por ese programa tan interesante acá de la salud. Quiero hacer una consulta. Es referente al dolor que yo siento es arriba de la rodilla al subir las gradas. Es decir, en el lugar del fémur. Perfecto. ¿Ya? ¿Solamente cuando sube las gradas, Gladys? Sí, cuando subo las gradas, después no tengo ningún problema. Quería hacerle otra consulta referente al colágeno, que a veces hacen una propaganda ahí en la televisión también, que ayuda bastante al dolor de los huesos. Que por favor me podría aconsejar eso. Muchísimas gracias, Gladys, por esperarnos y también por comunicarse con nosotros y realizar sus preguntas. Ya vienen sus respuestas. Acerca de lo primero que comentó, señora Gladys, al momento de ascender las gradas es algo parecido a la llamada anterior, ¿no?, del señor. Entonces tendríamos que examinar si es que la rótula sí se encuentra en su lugar al momento en que la señora asciende las gradas, ¿no? En el caso de que se lateralice o inclusive ascienda la rótula cuando uno sube las gradas, ese choque que existe contra el hueso, contra el fémur, desencadena dolor. Ahora tenemos otra patología que también se denomina la tendinopatía rotuliana, es decir, existe un tendón por encima de la rótula que también se puede inflamar, ya sea por caídas que hemos tenido anteriormente, un mal movimiento o el uso excesivo de la articulación de la rodilla, ¿no?, en este caso. Entonces tendríamos estos dos tipos de patologías para diferenciar en la señora. En cuanto al colágeno, se ha visto que últimamente se utiliza el colágeno, ¿no?, para sobre todo detener procesos de artrosis. Si bien han salido al mercado bastante competencia en cuanto al colágeno, van ofreciendo diferentes opciones en colágeno, uno tiene que tomar en cuenta que el colágeno por sí solo no va a revertir o no va a detener completamente un proceso artrósico. Siempre va de la mano con otro tipo de fármacos y también con la parte de ejercicio. Les repito, paciente que tiene artrosis de la rodilla tiene que sí o sí movilizar la rodilla, tiene que hacerse un hábito. El
manejar bicicleta, por ejemplo, todos los días, o tener una bici estacionaria. Ese movimiento que hace la rodilla va a detener la artrosis, entonces siempre va de la mano con los otros tipos de, las otras alternativas, ¿no?, que tenemos, como en este caso el colágeno. Perfecto, tenemos otra consulta. Don Alejandro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, señorita. Buen día, adelante con su pregunta. Quería preguntar a la licenciada, a ver, no es de mi hijo, se trata de mi hijo. Cuando entra al baño mi hijo, las rodillas de su pie, mucha calambre tiene. ¿Dónde lo puedo consultar? ¿Cuál sería? Porque cuando entra al baño, ese problema tiene mi hijo. El calambre es en las rodillas, nos dice don Alejandro. La rodilla o calambre tiene, calambre. Calambres, perfecto. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 38 años. 38 años. Muchísimas gracias, don Alejandro, por comunicarse. Quédese con nosotros, por favor, porque más adelante vamos a poder brindarle información a dónde puede acudir usted o hasta dónde puede llegar justamente con esta campaña y ser parte de ella, por supuesto. Doctor. Bueno, en el caso del paciente, también tenemos que tomar en cuenta que existe un dolor de rodilla de tipo referido. Muchas veces no se va a presentar por una afección de la articulación, sino por la afectación de otras articulaciones, como es en este caso. El paciente indica que su hijo ingresa al baño, se sienta en el inodoro y sale con calambres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Existe la compresión de un nervio, que es el nervio ciático. Esto se comprime a nivel de la región glútea principalmente. Entonces, muchos pacientes, inclusive cuando realizan una sedentación prolongada, al momento que se incorporan, presentan calambres, lo que nosotros conocemos como adormecimiento, parestesias en los miembros inferiores, y es desencadenado por una compresión de este nervio. Y anatómicamente este nervio se va a distribuir en todos los miembros inferiores hasta la punta de los dedos, y es por eso que muchas veces lo refieren como un calambre en la rodilla, un dolor en la rodilla, en los talones y demás. Entonces es un dolor de tipo referido a la articulación que es de la cadera, ¿no?, y la región glútea, no tanto así de la rodilla. Perfecto, es importante que se realice una evaluación, pueda también nuestro amigo, por supuesto, acceder. ¿Podría acceder a esta campaña, por ejemplo? Claro que sí, la campaña está abierta para toda la población. Como usted indicó, inició ya este lunes 10 de julio y se va a ampliar hasta el 10 de agosto. Los horarios son tanto en la mañana como en la tarde, inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces pueden acceder a la campaña. Vamos a brindarles más detalles también y más adelante. Quédese con nosotros. Tenemos una gran cantidad de consultas. Por favor, llamadas al 214-8401. Nuestra línea de celular solamente es para mensajes. Nos es difícil poder contestar desde el celular, pero el 214-8401 está habilitado. Buen día, mi sobrina sufre de dolores en las rodillitas. Nos dice, no, en las noches se despierta llorando. Tiene 7 años. Este dolor empezó a los 3 años. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, en niños existe una condición que se denomina dislocación de la rótula, o también denominado subluxación o luxación de este hueso, ¿no? Entonces sería bueno evaluar a la niña para ver si tiene este tipo de condición, o es que realiza algún tipo de juego repetitivo todos los días que le está produciendo este tipo de dolor a nivel de las rodillas. Muchas veces los niños juegan arrodillados o se caen, como le decía, ¿no?, al realizar algún tipo de juego que le va a desencadenar el dolor de la rodilla. Entonces los papás acá nos tienen que ayudar. Ellos tienen que estar atentos a qué tipo de actividades realizan los niños para llegar a obtener los datos acerca de la causa que le está produciendo el dolor de la rodilla. Tenemos a Milton en línea. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Quería aprovechar para preguntarle a la doctora sobre un dolor que tengo en la rótula derecha. Adelante. A ver, como hace unos 20 años atrás, más o menos, jugando al fútbol, yo tuve un choque rodilla con otra persona. Y bueno, yo tuve una fisura, me dijeron aquella vez, una pequeña fisura, que me la trataron y todo eso con traumatólogo y sanó, se pasó. Pero ahora con el pasar del tiempo, algunas veces siento, cuando subo gradas, siento un pequeño estirón, un jalón, como si tendría un desgaste sobre la rótula, o la rótula seguiría abierta, y más a que siente el dolor con el frío. ¿Cómo lo puedo tratar eso? Porque creo que no amerita tener yeso, ni mucho menos, porque mi actividad, mis movimientos son normales, excepto cuando
tengo alguna mochila, digamos, como carga y subo algunas gradas y tengo el estirón ahí. ¿Qué puede ser? Muchas gracias. Gracias, Milton, gracias por llamarnos. Bueno, como usted señalaba, son 20 años que ha tenido ya este tipo de afección, y en caso de que haya realizado un adecuado tratamiento con el traumatólogo o con otras especialidades, tendríamos que optar por un tratamiento de tipo intervencionista. Podemos aplicar algún tipo de infiltración al nivel de la región que le está produciendo dolor, y también ir de la mano con el tratamiento en base a la fisioterapia. Tendríamos que ver si solamente era la fisura a nivel de la rótula o es que venía acompañado de algún tipo de tendinopatía. Como les decía, la tendinopatía rotuliana también es frecuente y se viene acompañando también de afecciones a nivel de la rótula. Entonces tenemos que diferenciar esos dos tipos de patologías y tratar en este caso una patología bastante crónica, ¿no? Ya 20 años. No se nos descuide, por favor. Por favor, nos dice Karen, felicitaciones por su programa. Tengo punzadas en la rodilla. Bueno, en el caso de las punzadas, existen varias patologías que van a desencadenar lo que nosotros conocemos como punzadas, un dolor de tipo urente, pero tenemos que investigar en ella si es que tiene algún antecedente de varices. Las varices muchas veces también nos producen dolor a nivel de la rodilla, y también tenemos que tener un control adecuado con el cirujano, en este caso, para ver si es necesario realizar algún tratamiento de las varices, ¿no? Que también nos van a producir ese dolor de tipo punzante a nivel de la rodilla. Consuelo está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Adelante, Consuelo. Una pregunta. Tengo a mi hijo de 14 años. Él tiene dolor de rodilla, entonces le gusta el fútbol. Y como le dolía, yo le he colocado parches y un poco le ha bajado el dolor. ¿Por qué le está doliendo su rodilla? Quisiera que me diga qué le puedo poner, o tiene que darle pastilla o algo, porque solamente de eso puede ser, porque le gusta hacer deporte. Entonces desde ahí ha empezado su dolor. Entonces, ¿qué le puedo dar? Pues no sé si se viene a ponerle parches. Por favor, esa consultita. Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros, mi querida Consuelo. Bueno, en el caso de su hijo, como señala, realiza el fútbol, ¿no? Existen lesiones a nivel de la rodilla que son frecuentes en deportistas, principalmente lesiones a nivel de ligamentos y meniscos. En el caso de su hijo deberíamos revisar primero si es lesión ligamentosa o si es lesión de los meniscos, porque el tratamiento es diferente. Tenemos que analizar qué es lo que está desencadenando el dolor y pedir exámenes complementarios como una ecografía, radiografías y demás, para ver cuál es la lesión exacta, la lesión específica, porque el manejo en deportistas es bastante complejo, ¿no? Porque tienen que volver nuevamente a sus actividades y tenemos que tratar de rehabilitarlos a un 100% para evitar que esas patologías se cronifiquen. Entonces sería bueno invitar a la señora que pase por el hospital para revisar a su hijo y descartar ya de una vez qué es lo que está ocurriendo en la rodilla para instaurar un tratamiento adecuado. Tratamientos para dolores de rodilla es el tema que estamos desarrollando en Doctora Viella. Vamos a dar una lectura rápida a todas las consultas. Gracias por escribirnos. Buen día, yo juego fútbol. Al jugar siento un pinchazo en la parte interna lateral. No es muy fuerte, nos dicen, pero me molesta, doctor. En este caso, más nos señalaría una patología de meniscos. Entonces tenemos que pedir los exámenes necesarios para corroborar en qué grado está para iniciar el tratamiento, ¿no? ¿Cuánto de peso es lo permitido, tanto en el peso corporal o como para poder levantar, nos dice, o alzar o algunos ejercicios, por ejemplo? Nos dice, gracias por su consulta. Esa pregunta es muy buena, ¿no? Porque paciente que sube de peso sí o sí va a desencadenar dolor en la rodilla. Entonces el peso ideal de un paciente es la talla menos 100, es decir, si uno mide 1,60, el peso ideal sería 60 kilogramos. Entonces tenemos que manejar esta regla para manejar el peso ideal. Perfecto. En cuanto al peso, el levantamiento de pesas, nos decía... No podemos levantar más del 10% de nuestro peso corporal. Levantamos más del 10% y ya estamos sobrecargando la articulación y vamos a producir algún tipo de patología. Perfecto. Doctora, buen día. Tengo mi hija de 3 años que adolece de dolor de rodilla. A veces dice, ¿por qué será? ¿Qué es lo que me recomienda? Gracias por su consulta.
Muchas veces el dolor a esa edad es por crecimiento. El dolor en los huesos se debe al crecimiento óseo, ¿no? Entonces tendríamos que diferenciar también de algún tipo de trauma constante que se esté realizando a nivel de la articulación por alguna posición constante que tenga la niña. Buenos días, mire, yo me caí de las gradas el 20 de abril, me hice revisar, no tenía nada según las radiografías, pero mi rodilla truena hasta el momento, no puedo dejar de usar la férula movible. Los crépitos, ¿no? Ese ruido que tenemos en las rodillas, siempre y cuando no produzca dolor, no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Eso es principal para tomar en cuenta este tipo de patología. Y justamente tenemos otra pregunta relacionada a ese tema. Tengo un ruido en la rodilla cuando me agacho, también levanto, aunque no tengo dolor, nos dice, tiene 47 años. ¿Es para preocuparnos, doctora, el ruido? El ruido, como les decía, si no se viene acompañado de dolor, podemos convivir con él, ¿no? El ruido no es incapacitante. Muchas veces cuando nos caemos producimos un desgaste o una rotura de un pequeño huesito a lo que llamamos rata articular, y esto al momento de realizar la flexión de las rodillas se entra dentro de la articulación y produce el ruido, ¿no? Entonces, si no produce dolor, no tenemos por qué preocuparnos. Tengo adormecimiento en la pierna derecha. Cuando descanso en las noches, ¿qué tratamiento tendría que realizar? Bueno, el adormecimiento tenemos que ver si es procedente de alguna alteración en la columna principalmente, o como les decía, por la compresión del nervio ciático. Dependiendo de cuál de las dos patologías sea, podemos instaurar un tratamiento adecuado, ¿no? Buenos días, quería hacer una consulta sobre mi esposo. Cuando está mucho tiempo parado, le empieza a doler la rodilla derecha y baja hasta el pie. ¿Qué es lo que podemos hacer para el dolor? Nos dice, yo le pongo compresas calientes porque si no, no pasa. Gracias por su pregunta. Aparte de las compresas calientes, también tendríamos que iniciar un tratamiento farmacológico y ver cuál es la causa. Tendríamos que ver si el señor también tiene sobrepeso o a qué se dedica, ¿no? Constantemente, para empezar a tratar la causa más que el síntoma. Dice, ¿puedo hacer una consulta? Perdón, yo me operé de los meniscos, pero la parte de la rótula se hundió y me duele mucho. Me operé hace 8 años. Vivo en Villa Armonía. Nos dice, gracias a Rodrigo Udaeta por realizar su consulta. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos quienes viven en Villa Armonía. Doctora. En el caso de que la rótula no se encuentre en su posición, como el paciente indica, la rótula está hundida, ¿no? Tenemos que fortalecer las diferentes porciones del cuádriceps para nuevamente situar en su lugar a la rótula y que no produzca este tipo de dolor. Tenemos una consulta, justamente nuestro amigo quien nos había comentado que siente un dolor interno de ligamentos, ¿qué tratamiento podía realizar? Nos comenta que se sacó rayos X, que no hubo nada, luego una ecografía, tampoco hubo algún problema. Nos dice, ¿podrían darme la dirección de su consultorio? Doctora. En el caso de que se haya hecho este tipo de exámenes y que no se haya llegado a una respuesta en cuanto a la causa que le está produciendo el dolor, se opta por la artroscopía exploratoria, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos la realizan los traumatólogos. De todas formas, si el señor quiere consultar con nosotros, puede venir al Hospital Arco Iris todos los días de lunes a viernes, o en todo caso comunicarse, ¿no?, con alguno de nosotros para tener su cita. Buenos días, ¿qué tratamientos existen para el dolor? Vamos a ir cerrando justamente ya este tema, brindándoles esta información acerca de cuáles serían los tratamientos. En el caso de dolor, simplemente dolor, ya dejando de lado la inflamación, entonces el dolor va de la mano con los analgésicos, ¿no? Podemos empezar desde un fármaco que es bastante conocido como el paracetamol, hasta llegar a aquellos fármacos donde ya se utilizan en dolores ya que son más agudos, más severos. Tenemos también la parte del tratamiento de analgesia en base a un tratamiento intervencionista con la aplicación de algunos fármacos intraarticulares, aplicando una inyección a ese nivel. También tenemos el tratamiento conservador, en el caso de la fisioterapia, por ejemplo. Como les decía, contamos con la parte de termoterapia, que incluye la parte de compresas calientes, tenemos la parte de crioterapia con la parte de hielo, y también con la parte de electroanalgesia. Existe una infinidad de corrientes terapéuticas que nos van a producir analgesia a este tipo de patologías, y también va de la mano con el ejercicio, como les decía, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Un tema
importante, por supuesto. Queremos también brindarles información acerca de la campaña. Primero de la campaña y más adelante las últimas recomendaciones. La campaña está relacionada a este tema justamente en el Hospital Arco Iris. Inició el 10 de julio, va a durar o tiene una duración hasta el próximo 10 de agosto. Algunos temas importantes que se van a estar tratando en la campaña. Tenemos las imágenes también, tenemos el afiche que va a estar en la página de doctora Villayala, por si acaso usted nos busca y va a encontrar también el afiche del Hospital Arco Iris. La campaña contra el dolor de rodilla. Los costos son diferenciados, por supuesto, en eso consiste. Los dolores de rodilla por artrosis y artritis son los que se van a tratar. También tendinitis de la pata de ganso, tendinitis rotuliana, síndrome femoropatelar y lesiones deportivas de rodilla. Usted ya conoce el Hospital Arco Iris en la zona de Villa Fátima. De todas formas, sí hay algunos números telefónicos para los cuales ustedes pueden también comunicarse. Entre ellos están, por ejemplo, el 705-98-917 y el 1217-799. 221-7799. Ese sería el número fijo. De todas formas, el afiche ya está en la página de Facebook de Dr. Villayala. Vamos cerrando este tema. Últimas recomendaciones, doctora. Bueno, como recomendaciones, para evitar el dolor de la rodilla, 1, no se debería subir de peso. 2, tenemos que tener un ejercicio habitual, acostumbrarnos al movimiento constante de la rodilla, no producir un sobreuso de esta articulación, no cargar cosas muy pesadas, no realizar, por ejemplo, un deporte sin haber calentado previamente y siempre tomar en cuenta que si tenemos algún tipo de dolor, inflamación en la rodilla, necesitamos la opinión de un especialista para que no se cronifique y no se complique, ¿no? Como llegan muchas veces pacientes donde ya son dolores de más de 6 meses que ya necesitan otro tipo de intervenciones. Doctora, en todo caso, y pues siguiendo algunas recomendaciones que muchas veces se nos brinda desde nuestro hogar, ¿no? Es decir, nuestros abuelitos, por ejemplo, nos dicen que no deberíamos exponernos al frío. También sabemos que hay otro tipo de recomendaciones, como por ejemplo que deberíamos de calentar antes de realizar ejercicios, deberíamos de hacer ejercicios de estiramiento, por ejemplo. ¿Deberíamos de seguir tal vez ese tipo de consejos? Sí, la parte de calentamiento antes de realizar un deporte es bastante importante, ¿no? Unos 5 o 10 minutos de calentamiento van a evitar que al terminar el deporte quedemos con algún tipo de dolor o inclusive van a evitar lesiones a nivel muscular que también se pueden caracterizar por un dolor localizado a nivel de la rodilla. Entonces es importante tomar también en cuenta ese tipo de temas, ¿no? Que es el calentamiento y también cuidarnos, ¿no? Del frío. Muchas veces los señores que ya son adultos mayores sienten dolor con el frío, entonces sería bueno también evitar este tipo de exposiciones al frío. Una pregunta frecuente que tuvimos en esta edición, la vamos a resumir en uno. Nos comentaban acerca de niños que, por ejemplo, tienen esa tendencia a caer al piso entre juego y juego de rodillas. En ese momento no sienten dolor, pero sin embargo esto podría tener consecuencias a futuro. Sí. Es por eso que inclusive ahora los niños utilizan rodilleras en el momento en que están realizando los juegos. Es bastante importante no indicar esto a los papás, ¿no? Que si el niño está acostumbrado a caer de rodillas o es hiperactivo muchas veces, es bueno que esté con las rodilleras para evitar este tipo de lesiones que, como usted dice, muchas veces no se presentan en el momento, sino años después, ¿no? Que ya queda con secuelas, ¿no? Y es bastante importante evitar este tipo de lesiones. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, por brindarnos también sus conocimientos relacionados a este tema. Muchísimas gracias, doctora. Es la primera vez que nos acompaña. Pues esperamos tenerla en próximas ediciones. La vamos a estar esperando. Claro que sí. Gracias a usted.